Muy buenas a todos que están viendo el video. El tema que vamos a tratar es el triángulo. Muy bien, sabemos en este caso, debemos de tener tres puntos no colineales. En este caso el punto A, el punto B y el punto C. Luego unimos mediante segmentos de línea recta, el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC. De esa manera se determina lo que es el triángulo. Se han requerido de tres puntos no colineales, de tres segmentos, ¿de acuerdo?, que se forman al unir A con B, B con C y A con C. Ellos van a ser los elementos de la figura. En este caso, pues, ya no le vamos a decir punto A, punto B, punto C, sino vértice A, vértice B y vértice C. Primer elemento. Segundo elemento, a esos segmentos A, B, B, C y AC, ahora se van a denominar lados. Lado AB, lado BC y el lado AC. Al triángulo siempre lo vas a enunciar ¿por quién? Por sus vértices. En este caso, triángulo ABC. ¿Bien? A ver, ahora, al escribir el triángulo ABC, para abreviar la escritura, escribimos un triángulo y seguido de sus tres vértices. Se lee triángulo ABC. Vamos a representar con dos P minúscula, lo que es el perímetro, que vendría a ser la suma de las longitudes de los lados del triángulo. En este caso, el perímetro vendría a ser longitud del lado B más la longitud del lado BC más la longitud del lado AC. Eso viene a ser lo que es el perímetro. Dos lados, el lado AB y el lado AC, forman un ángulo. En este caso vendría a ser lo que es el ángulo interior. Si prolongamos un lado, en este caso el lado C, prolongamos con el lado siguiente, también presenta otro ángulo. Y para el triángulo vendría a ser lo que es el ángulo exterior. ¿Bien? Ahora, los ángulos para el triángulo no son elementos de la figura. Los ángulos se dan en el momento de graficar. Trazo el lado AB, trazo el lado C, el ángulo se da. Tenemos el lado BC con la prolongación del otro lado, el ángulo exterior también se da. Por lo tanto, no son elementos de la figura. ¿Bien? Entonces, ahora pasemos a los teoremas. En el primer teorema se refiere a los ángulos interiores, que la suma y la medida de los ángulos interiores va a ser igual a ¿qué? A 180 grados. Bien, entonces, vamos a ver aquí en el primer ejemplo cómo lo vamos a aplicar. Nos está pidiendo calcular x más y más z. Según el gráfico se observa que el ángulo que mide x está en M, lo cual involucra el triángulo AMC. Y está en Q, o sea, el vértice en Q, lo cual involucra al triángulo BQC. Z está en N, lo cual va a involucrar al triángulo ANB. Bueno, entonces, pero ahí aquí observamos no tenemos ningún valor numérico. Hay variables, alfa, betas y tetas. Lo cual entonces tenemos un primer dato en el triángulo ABC. 3 alfa, 3 beta, 3 teta son la medida de ¿quién? De sus ángulos interiores. Y la suma de ellos, ¿a qué debe ser igual? A 180 grados. Entonces, tendríamos lo siguiente. 3 alfa más 3 beta más 3 teta va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Saquémosle tercia a todo. Sacándole tercia tendríamos que alfa más beta más teta, tercia también, sería ¿cuánto? 60 grados. ¿Sí? Ahora ya tenemos cuánto es alfa más beta más teta. Ahora entonces vayamos por el x. Involucramos al triángulo AMC. También la suma de sus ángulos interiores, ¿cuánto nos debe dar? 180 grados. A ver, x más 2 alfa más 2 teta. ¿De acuerdo? Vamos a colocar así. En el triángulo AMC. X más 2 alfa más 2 teta. X más 2 alfa más 2 teta.
que es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Ahora en el triángulo, ¿qué? En el triángulo ANB, ¿de acuerdo? ANB. En el triángulo ANB está Z. Entonces Z más 2 alfa más 2 beta, ¿a qué es igual? A 180 grados. A ver, Z más 2 alfa más ¿quién? Más 2 beta, ¿a qué es igual? A 180 grados. Bien, ahora en el triángulo BQC. En el triángulo BQC también sus ángulos interiores deben de sumar ¿cuánto? 180. Y más 2 beta más 2 teta. A ver, sería así. Y más ¿quién? Más 2 beta más ¿quién? Más 2 teta. Es igual a ¿cuánto? A 180 grados. A ver, ahora entonces necesitamos x más y más z. Vamos a sumar estas tres relaciones en forma vertical. ¿Listo? Vamos a sumar en forma vertical. A ver, y justamente aparece la suma. X más y más z, ¿no? O x más z más y, es lo mismo. ¿Ya? Vamos a poner así. X más y más z. Reordenando la suma. Más, a ver, 2 alfa más 2 alfa, 4 alfa. 2 beta más 2 beta, 4 beta. 2 teta más 2 teta, 4 teta. O sea, sería 4 alfa más 4 beta más 4 teta. Puedo factorizar 4. Factorizo 4. Alfa más beta más teta. 180 más 180 más 180, eso nos da ¿cuánto? 540 grados. Listo. Pero sabemos cuánto es alfa más beta más teta. ¿Cuánto es? 60. 60 por 4, ¿cuánto es? 240. Y como esta suma es 240, va a pasar a... Ya. Repito, como alfa más beta más teta, ¿cuánto es? 60 grados. 60 por 4, 240. Es igual a ¿quién? A 540 grados. Pasa a restar, lo cual tendríamos que x más y más z va a ser igual a ¿qué? Al pasar a restar, ¿qué nos va a quedar? 300 grados. Listo. Eso es justamente la suma que nos pide. X más y más z, ¿cuánto es? 300 grados. En el segundo teorema se refiere al ángulo exterior. Entonces, ojo, aquí tenemos dos ángulos interiores que van a ser ángulos interiores no adyacentes al ángulo exterior. Entonces, la medida de un ángulo exterior va a ser igual a ¿quién? A la suma de la medida de dos ángulos exteriores no adyacentes a él. Según el gráfico, x va a ser igual a ¿quién? Alfa más beta, ¿no? A ver, veamos en el ejemplo número 2, que vamos a calcular x, y observamos en el gráfico que x se encuentra justamente aquí en el vértice D. Entonces, por lo tanto, va a involucrar al triángulo ADC, aquel triángulo. Lo cual, ángulo interior, es el ángulo exterior, no adyacentes a estos dos ángulos interiores, en el triángulo ADC. Entonces, interior más interior, ¿qué te da? El exterior. Lo cual entonces, 3 beta más x, aquí es igual a 3 teta. Pasa a restar. Despejamos x, lo cual teníamos que x va a ser igual a ¿quién? A 3 teta menos 3 beta. ¿Podemos factorizar aquí 3? Entonces x va a ser igual a 3 veces ¿quién? Factorizo 3, teta menos beta.
Listo. Ahora, en el vértice B tenemos por dato que mide 80 grados, lo cual entonces va a involucrar en el triángulo ABC. Se observa que en el triángulo ABC, ángulo interior, ángulo exterior. Entonces la suma de la medida de estos dos ángulos interiores que te da el ángulo exterior, que vendría a ser 4 teta, ¿no? A ver, entonces sería 4 beta más 80 grados debe ser igual a ¿quién? A 4 teta, ¿no? Sacámosle cuarta a todo. Sacándole cuarta me quedo con ¿quién? Con beta. Cuarta de 80, 20 grados. Cuarta, listo. Despejamos. Él pasa a restar, lo cual entonces 20 grados va a ser igual a ¿quién? A teta, pasa por si no ha cambiado, no olvide. Bueno, voy a hacer así, por simetría, ¿sí? Por simetría voy a trasladar de la siguiente manera. Teta menos beta es igual a ¿quién? A 20 grados. Ahora, ¿quién es teta menos beta? ¿De acuerdo? Aquí tenemos aquí, teta menos beta, lo vamos a reemplazar. ¿Es cuánto? 20 grados. ¿El cuánto es? 20 grados. Voy a ponerlo aquí, ¿verdad? ¿El cuánto resulta? 20 grados. Lo estamos reemplazando. Por 3, 60. Eso vendría a ser el valor de X. Listo. Bien. En el tercer teorema se refiere a los ángulos exteriores. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que la suma en la medida de los tres ángulos exteriores, considerando uno por cada vértice, va a ser igual a ¿quién? A 360 grados. ¿Bien? A ver, entonces vamos a ver aquí el ejemplo número 3. Nos pide calcular X. Entonces está justo en el vértice en C, lo cual involucra al triángulo BCD. ¿Qué ángulo vendría a ser para dicho triángulo? Ángulo exterior. Y tenemos estos dos interiores y los vamos a relacionar. Entonces estaríamos aplicando el segundo teorema. El ángulo exterior, X. Igual a ¿quién? A la suma en la medida de los ángulos interiores no adyacentes a él. O sea, beta más alfa. Bien. Tenemos un siguiente dato en el vértice A, lo cual va a involucrar el triángulo ABD. Pero en el vértice B, en el triángulo ABD, en B, es el ángulo exterior que mide ¿cuánto? 3 beta. En D es el ángulo exterior que mide ¿cuánto? 3 alfa. Y en A es el ángulo interior. Lo cual entonces vamos a originar el ángulo exterior en el vértice en A. ¿De qué manera vamos a originar el ángulo exterior? Lo vamos a originar de la siguiente manera. El lado AB, en ese sentido, en BA en este caso, ¿no? Vamos a prolongar originando el ángulo exterior. Ya está. El prolongado BA, entonces si tenemos 30 grados, él vendría a ser el suplemento de 30 grados, ¿sí? ¿Cuánto vendría a ser? 150 grados. Lo que te falta para 180. Bien, entonces, en el vértice A ya tenemos el ángulo exterior. En B, ángulo exterior. En D, ángulo exterior. Y la suma de la medida de sus tres ángulos exteriores, ¿a qué va a ser igual? A 360 grados. 150 grados más 10, más 3 beta, más 3 alfa. Eso es igual a ¿quién? A 360 grados. Sácale tercia a todo, te va a resultar tercia, 50, tercia nos quedamos con beta, tercia nos quedamos con alfa, tercia nos quedamos con ¿cuánto? Con 120 grados. 50 pasa a restar a 120. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Beta más alfa. Va a ser igual. Al pasar a restar, ¿qué te va a quedar? 70 grados. ¿Pero quién es beta más alfa? X. Lo reemplazamos. Entonces el valor de X
va a ser igual a ¿qué? A 70 grados. Listo. Bien, a ver, pasemos ahora al cuarto teorema. Tenemos el triángulo ABC. Por convención, el vértice A, el lado opuesto lo ponemos como longitud A minúscula. Vértice B, el lado opuesto B minúscula. ¿Sí? Su longitud. Y del vértice C, el lado opuesto de su longitud C minúscula. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Siempre en un triángulo, uno de sus lados, en este caso el lado BC, de acuerdo a su longitud, va a ser menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados, o sea, B más C. También este lado de longitud B va a ser menor que ¿quién? Que la suma de las longitudes de los otros dos lados, A más C. Lo mismo también ocurre con ¿quién? Con C, ¿no? Va a ser menor que A más B. Lo cual entonces se deduce de ello que siempre un lado en el triángulo va a ser menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados, pero a la vez va a ser mayor que la diferencia de ellos mismos. Ojo que aquí tienes que utilizar el mayor o el menor, para que el resultado te resulte ¿quién? O te dé ¿cuánto? Un positivo, ¿de acuerdo? Porque estamos tratando con longitudes de lados. Bien, entonces, a él lo llamamos como desigualdad triangular. Para que el triángulo exista debe de cumplirse esta desigualdad. Si no se cumple, el triángulo no existe. ¿Bien? A ver, veamos aquí el ejemplo número 4. Calcule el menor y el mayor entero que toma el perímetro del cuadrado ABCD. Hay que recordar que el cuadrado es aquel polígono regular de 4 lados, ¿no? En el cual sus 4 lados que son iguales longitudes. Bueno, entonces vamos a poner la variable que acostumbramos a poner, o cualquier otra letra minúscula, ¿no? ¿De acuerdo? Voy a poner entonces X, y así. Me está pidiendo el perímetro. El perímetro es la suma de sus 4 lados, lo cual vendría a ser, lo pongo de esta manera, el perímetro va a ser igual a ¿qué? A 4x. ¿Está? Muy bien. Ahora en el triángulo CQD, este lado tiene por longitud 6, el otro tiene por lado longitud ¿cuánto? 10 y la variable. Bueno, entonces vamos a aplicar a la desigualdad triangular. En este caso la variable, o sea, x, va a tener que ser menor y a la vez mayor. ¿Menor que quién? Un lado es menor que quién? Que la suma de los otros dos lados. O sea, este lado va a tener que ser menor que la suma de los otros dos lados. O sea, ¿sería cuánto? 10 más 6, 16. Después lo colocamos las unidades, ¿eh? Sería entonces 16. Pero a la vez tiene que ser mayor que la diferencia. O sea, escojo el mayor con el menor. 10 menos 6, 4. 4 vendría a ser entonces la diferencia. Muy bien, queremos el perímetro. El perímetro, ¿qué forma tiene? 4x. Entonces, ¿para qué? Para obtener 4x, en esta desigualdad, a cada uno de ellos lo voy a multiplicar por 4 para obtener el perímetro. Si multiplicamos por 4, ¿cuánto resulta? 16. Este justamente que aparece 4x. ¿Qué más? Por 4 sería ¿cuánto? 64. ¿Quién es 4x? ¿Eso qué vendría a ser él? El perímetro. Él es tu perímetro, ¿no? Entonces lo cual entonces puedo reemplazar, ¿sí? Si reemplazo sería así, 4x, en lugar de 4x, ¿qué le voy a poner? 64 y mayor que 16. Bueno, están pidiendo el menor y el mayor entero que debe tomar el perímetro, o sea, 2p. Vamos a poner aquí, para hablar con criterio, voy a poner así. ¿Qué perímetro pertenece a este conjunto de valores enteros? ¿Listo? Es mayor que 16, 17, 18 y así sucesivamente, como es menor que 64 hasta 63. Listo.
Y aquí nos damos cuenta el perímetro que va a tomar su menor entero y su mayor entero. Entonces vamos a colocar de esta manera. El perímetro menor entero va a ser igual a ¿cuánto? A 17. Y también un perímetro como mayor entero va a ser igual a ¿qué? A 63. Bueno, como está en unidades, le ponemos unidades, 17 unidades y 63 unidades. Ahora veamos el teorema número 5. Esto se refiere al teorema de la correspondencia. En un triángulo siempre se cumple que a mayor ángulo se opone mayor lado. ¿De acuerdo? Viceversa, a mayor lado, ¿quién se opone? El mayor ángulo. Tenemos el triángulo ABC. Si alfa es mayor que beta, o sea, los ángulos, si alfa es mayor que beta, si él es el ángulo mayor, ¿quién se va a oponer? El lado mayor. Si él es el ángulo menor, ¿quién se opone? El lado menor. Viceversa. Si este lado es el lado mayor, ¿quién se opone? El ángulo mayor. Si él es el lado menor, ¿quién se opone? El ángulo menor. Por eso que se llama el teorema de la correspondencia, ¿no? El sí, solo sí. A mayor ángulo se opone mayor lado. A mayor lado, ¿quién se opone? Mayor ángulo. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver aquí el ejemplo número 5. A ver. Pero para entonces, en B, y aquí hay un ángulo cuyas medidas son iguales. Entonces, vamos a analizar aquí en este triángulo que estoy sombreando. ¿De acuerdo? Que lo voy a poner así, el triángulo CDE. Listo. Triángulo CDE. ¿Qué ángulo es? Es el ángulo exterior. Ah, pero aquí un momentito. En el teorema 2 es el ángulo exterior, que vendría a ser ¿quién? La suma de los ángulos de ¿quién? La suma de la medida de los ángulos interiores no adyacentes a él. O sea, alfa más beta que me da X. Aquí estamos hablando con números que son positivos, ¿sí? Como son positivos, X es igual a alfa más beta. Aquí en este de aquí, ¿qué se puede deducir? Como son positivos, ¿qué ocurre? De que X es mayor que alfa, que X es mayor que beta. Así voy a colocar aquí, ¿no? X es mayor que alfa, X es mayor que beta. ¿Eso qué quiere decir? Que en el triángulo, en un ángulo exterior, su medida va a ser mayor. ¿Que quién? Que la medida de los ángulos interiores no adyacentes a él, cada uno de ellos. Lo cual entonces en el triángulo CDE, él es el ángulo exterior. Lo cual, si yo aquí le pongo un ángulo que mide alfa, el ángulo interior, nos damos cuenta que en el triángulo CDE, él es un ángulo exterior. Él es un ángulo interior no adyacente a él. O sea que este ángulo exterior va a ser mayor que él. O sea que θ es mayor que alfa. Voy a colocar así, que θ es mayor que alfa. Θ es mayor que alfa. ¿De acuerdo? Ahora, observemos el triángulo ABC. Nos dan por dato que hace ¿cuánto es? 15 unidades. Bueno, nos pide el mayor entero de ¿quién? Del lado AB. Entonces vamos a poner la variable que vamos a colocar. El lado AB. X. En el triángulo ABC. Ángulo interior, ángulo interior. Pero en el triángulo CDE hemos deducido que alfa o θ es mayor que alfa. Θ es mayor que alfa en el triángulo ABC. Si θ es mayor que alfa, si θ es el ángulo mayor, ¿quién se debe de oponer? El lado mayor. Si es el ángulo menor, ¿quién se debe de oponer? El lado menor. Entonces, ya como θ es mayor que alfa, entonces en el triángulo ABC, ¿a θ quién se opone? 15. 15 unidades. Tiene que ser bien mayor que
teta es mayor que alfa, la teta se opone al mayor lado, alfa se opone al menor lado, o sea, x. X es menor que 15. ¿Cuál sería el mayor entero que debe tomar x? Ojo que es menor que 15. Entonces, su mayor entero, ¿cuánto vendría a ser? 14, ¿no? Fin de vista. Bien. A ver. Vamos a ver aquí un siguiente ejemplo. En el ejemplo número 6. Pide calcular x. Está en D. Lo cual entonces se involucra en el triángulo ADC. Bueno. Entonces, en el triángulo ADC, ¿cómo que está tu variable? ¿Como ángulo interior o ángulo exterior? Como ángulo exterior. Entonces, debemos de conocer estos dos ángulos interiores no adyacentes a la variable. Ah, pero si él es alfa opuesto por el vértice, tendría que ser alfa. Y si él es beta opuesto por el vértice, tendría que ser beta. O sea que en el triángulo ADC, el ángulo exterior, su medida, va a ser igual a ¿quién? Alfa más beta, ¿no? Alfa más beta. Ahora hay que calcular cuánto es alfa más beta el gráfico. Pero en el vértice B tenemos por dato un valor numérico, lo cual entonces involucra el triángulo ABC. Pero para el triángulo ABC, él es el ángulo exterior en A, ángulo exterior en C. Nos faltaría ¿qué? Un tercer ángulo exterior en ¿quién? En B. Como ese ángulo mide 80 grados y es el ángulo interior, vamos a originar el ángulo exterior. Prolongamos el lado AB. Listo. Como hemos prolongado el lado B de 80 grados, el suplemento ¿cuánto tendría que ser? O sea, lo que te falta para 180. 100 grados. Bien, entonces en el triángulo ABC, ¿qué es lo que tenemos? Ángulo exterior y ángulo exterior. La suma de la medida de sus tres ángulos exteriores va a ser igual a ¿quién? A 360 grados, por el teorema número 3. ¿Bien? Entonces, sería así. 3 alfa más 100 grados más 4 beta es igual a ¿quién? A 360 grados. Bueno, tenemos dos alternativas, ¿no? Simplificando, puedo tener que pase el otro lado restar. Cualquiera de ellos. A ver. Sacamos cuarta todo. Entonces, cuarta nos va a quedar entonces alfa. Cuarta de 100, 25 grados. Cuarta me va a quedar beta. Y cuarta de 360 que nos va a quedar. Cuarta que nos va a quedar 90 grados. Y él pasa al otro lado ¿a qué? A restar. Lo cual entonces nos quedamos con alfa más beta. Va a ser igual a ¿quién? A 65 grados. ¿Y quién es alfa más beta? X, ¿no? Entonces aquí, L es X. Entonces lo cual X va a ser igual aquí a 65 grados.